Muy bien. Vamos a tratar de definir algunos conceptos generales. El día de ahora vamos a hablar un poco sobre la introducción que existen a las normas internacionales de información financiera, ciertos temas que deberemos tener claro para poder aplicar en forma general. Esto sería la primera parte. Como les decía, vamos a entender un poco de los conceptos NIPS para en base a eso poder definir más claramente los alcances normativos. Muy bien, entonces vamos a arrancar con todos los conceptos. Si nosotros empezamos a hablar de normatividad internacional, generalmente nos vamos a enfocar a una situación. ¿Dónde se originaron estas normas y por qué se originaron estas normas? Y en este caso nosotros podemos empezar a definir que las normas empiezan a responder a una necesidad de mercados globales. Las normas no están hechas para los administradores de la empresa, ni están hechas para los gobiernos de las empresas con fines impositivos. Las normas se han generado para justamente brindar información transparente a inversionistas en forma exclusiva. Las normas completas se generaron justamente a raíz de grandes escándalos que se han generado a través de los tiempos en una serie de empresas como las que ustedes pueden estar viendo en las diapositivas. Empresas tan conocidas como Coca-Cola, Xerox, IBM, todos ellos tienen un contexto común. Y el contexto común es que han tenido problemas de interpretación contable. Ojo, no estamos hablando de un contexto de fraudes, ¿no? En algunos casos sí, pero en muchos casos no son contextos de fraude, sino son una interpretación algo, podríamos decir, sesgada de lo que está buscando la norma en forma general. Entonces, la normatividad justamente viene a guiar a los negocios globales para que se puedan brindar información de tal forma que los distintos accionistas que pues, pueden estar a nivel global tengan la firme certeza y convicción de que la inversión realizada está siendo administrada de una forma cuidadosa y representa en realidad un espejo de lo que está buscando la entidad en la presentación de sus cifras para los accionistas. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener totalmente en claro es que las normas no se hicieron exclusivamente para gerentes ni para la administración de la empresa. Se hizo exclusivamente para inversionistas. Los inversionistas ahora en un mundo globalizado pueden estar en distintas jurisdicciones y ellos están confiando en información que le presenta la bolsa de valores, que a su vez se alimenta de información que viene de la contabilidad de cada una de las empresas. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con situaciones que generaron cierta incertidumbre sobre una aplicación contable adecuada y que generó en tratar de unificar los criterios o aclarar ciertos conceptos que efectivamente generaban una serie de dudas en la presentación de información financiera. Si yo quiero comprar una acción, tengo que estar totalmente seguro de que el valor que actualmente cotiza dicha acción sea un valor que represente la realidad de la entidad. Ese es el contexto global. Debemos de entender que las NIP no fueron generadas para empresas familiares, ni tampoco fueron generadas con fines de cumplimiento de normativo de alguna jurisdicción específica. Los estándares internacionales no es más que las mejores prácticas que aplica una entidad para brindar transparencia en su información. ¿Y por qué pueden haber estos criterios de diversa interpretación? Porque los negocios van cambiando. Cada vez las concepciones son totalmente distintas. Y cuando los negocios cambian y las concepciones son distintas, cada uno puede interpretar de una manera totalmente distinta la concepción base. Siempre generalmente yo traigo a relucir el caso de Xerox, ¿no?
Muchos de ustedes seguramente habrán oído de la empresa Xerox y le identifican de una manera muy, podríamos decir, muy rápida con copiadoras. Justamente Xerox tuvo dos etapas muy fuertes. La primera etapa en la que prácticamente era un monopolio, ¿no? Y en aquella etapa estaba tan metido el producto en nuestra cabeza que nunca decían queremos una fotocopia, sino muchas veces decían quiero una Xerox, porque todos identificaban a la marca con la actividad. En aquel tiempo no teníamos las multifunciones, los equipos de impresión que existen ahora, que verdaderamente han sustituido en gran manera a las impresoras tradicionales, a las copiadoras tradicionales. Pero Xerox, su negocio consistía en la impresión en copiadoras o terminales de impresión, justamente, que eran de un nivel sumamente alto. Obviamente su costo era bastante oneroso en relación al servicio o a la actividad que puede realizar una pequeña empresa. Entonces, en algún momento Xerox se dio cuenta de que empezó a perder mercado porque las personas preferían comprar una impresora o una multifunción que le permite escanear, sacar copias e imprimir y ya no seguir adquiriendo una impresora de alta producción, podríamos decirle. Y si bien es cierto, existía impresoras también de alta producción, Xerox tenía una garantía de eficiencia, de calidad única de mercado. Justamente a gran parte de los funcionarios de Xerox se les ocurrió que debían cambiar el modelo de negocio, porque se dieron cuenta que la tecnología se incrementaba o avanzaba de una manera vertiginosa y un producto en 2 o 3 años perdía totalmente actualidad. Entonces se les ocurrió vender una idea general a sus clientes, ¿no? Y la idea era, tú me compras una copiadora y en 2 años yo te recibo esa copiadora tal como esté por el 50% de una nueva copiadora. Y a las empresas grandes y a empresas medianas les parecía muy importante porque decían, sigo manteniendo la calidad y en 2 años voy a pagar no el mismo valor de una impresora, voy a pagar el 50% por entregar la impresora antigua. Por eso también nosotros podemos entender que es una práctica muy común y por ende en el mercado ecuatoriano y en el mercado sudamericano existe una gran cantidad de copiadoras remanufacturadas. Entonces ya podemos entender por qué existe esa gran cantidad de impresoras remanufacturadas o copiadoras remanufacturadas, justamente porque el modelo de negocio en muchos países que tienen una gran capacidad de compra ya no es comprar y permanecer con el bien, sino es comprar, utilizarlo en su mejor etapa de tecnológica y funcional y después deshacerse de ellos. Muy bien, en este caso, Xerox empezó a interpretar cada vez que existía una facturación como una venta. Y ahora viene la pregunta, mis amigos. ¿Creen ustedes que era venta o no creen que era venta? ¿Qué opinan ustedes? Está abierto el chat para sus opiniones. Si alguien quiere participar ahora, yo les agradezco. Si no, podemos activar también micrófonos en algún momento. Pero la pregunta puntual. Xerox iba este día a tu empresa, te facturaba una copiadora en $4,000, pero tú tenías la opción de en 2 años entregar esa copiadora y recibir una nueva por la mitad de precio. Entonces viene la pregunta. ¿Es o no es venta esa transacción? Entonces, muchas veces yo facturaba y le consideraba como un ingreso. Pero en realidad, ¿era un ingreso por venta o no era un ingreso por venta? Y ahí viene el análisis. En cierta oportunidad, los auditores determinaron que efectivamente las ventas que estaba realizando Xerox no eran ventas, sino simplemente eran un arrendamiento, porque ellos se comprometían en la recompra del activo principal. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Xerox le tocó hacer un reajuste de 400 millones
porque había considerado como ingreso cantidades que no eran ingresos. ¿Por qué? Porque cuando yo vendo, reconozco el ingreso de acuerdo a la anterior norma 18 y, bueno, de acuerdo a la nueva NIF 15, el momento en el que he transferido mis obligaciones de desempeño al cliente. Entonces, cero transfería y reconocía todo como ingreso. Pero se dieron cuenta que no era ingreso, sino que era un arrendamiento y el ingreso debía haber sido reconocido durante los 2 años en forma proporcional a la utilización de dichos activos. Y aquí existió justamente una de las interpretaciones que aclara la necesidad que originó dar más claridad y luz a la norma número 15. Pero ahí viene una pregunta, ¿no? Aquí en muchos países de América Latina estamos totalmente, podríamos decir, lo que más nos gusta o lo que más buscamos es generar gastos para pagar menos impuestos. En los países desarrollados tienen otra concepción. ¿Cuál es la concepción? Como la empresa no es de ellos, ¿no? La empresa es de accionistas que ahora están y mañana no están. Ellos lo que les interesa es demostrar que la empresa es eficiente, que la empresa es rentable. Entonces, mientras más utilidad tienen ellos, pues están demostrando que la empresa está en mejores condiciones operativas. Entonces, son ciertos giros que hay que entenderle en esta situación. Y bueno, hay varias situaciones que han originado los cambios, y entre las situaciones que han originado los cambios están justamente ciertos fraudes, ¿no? Algunos de los fraudes más conocidos es el de Bernard Madoff. Justamente él era un funcionario que inclusive creó una de las bolsas de valores de Estados Unidos, pero en realidad el dinero que él recogía no invertía, sino él aplicaba el mismo criterio de la piramidación o del esquema Ponzi, que es algo que hemos visto, por ejemplo, en Ecuador, cuando tuvimos el caso reciente de Don Nasa, o en algún tiempo atrás, cuando hubo el notario Cabrera, que simplemente ofrecían unos intereses muy atractivos, pero no es que con ese dinero invertían, sino que simplemente hacían una piramidación. Recibían dinero de, de nuevos clientes para satisfacer las obligaciones de clientes antiguos. Pero miren que el efecto del problema de Bernard Madoff fue de 50 billones de dólares o 50.000 millones de dólares, que fue el efecto global de la estafa que se presentó. Ahora, podemos tener otros casos. Tal vez uno de los casos más conocidos es el caso Enron, ¿no? Que justamente tuvo una implicación sumamente fuerte porque de una acción valorada en $84, al día siguiente pasó a 5 centavos. Entonces imagínense que ustedes tenían $84 y mañana dice ya no tienes $84, sino tienes solamente 5 centavos. Eso fue una de las grandes quejas de aplicación de normatividad que justamente envolvió inclusive a una de las Big Four, en aquel tiempo, Arthur Andersen, que fue los auditores de Enron. Pero ¿cómo funcionaban estas situaciones? Muchas veces Enron realizaba una aplicación de reglas y más no de principios. ¿Qué es esto de la diferencia entre reglas y principios? Yo puedo decir, un vehículo dura 5 años. Entonces yo aplico una regla y digo, el vehículo dura 5 años y no ha pasado nada porque la regla dice que dura 5 años. Pero si yo analizo la realidad, yo puedo decir, no podría aplicar 5 años porque no todos los vehículos son iguales. No es lo mismo un vehículo de carga, una camioneta, que un vehículo administrativo. Entonces ahí ya viene un sentido de análisis, y el sentido de análisis es lo que se denomina el concepto de principio. Entonces, generalmente nosotros siempre estamos tratando de definir el concepto más adecuado para aplicación contable. Lastimosamente, uno de los problemas generales siempre ha sido que prima la regla tributaria y no el principio financiero. También tenemos otros casos como el de WorldCom, que justamente fue una empresa en Estados Unidos que también aplicó los criterios de reglas y no de principios.
En el anterior caso de Enron, uno de las tantas situaciones que se analizaba era lo siguiente. Por ejemplo, ellos se iban a África, a un país que estaba con un gobierno de facto, y firmaban un contrato de explotación de mina de diamantes por 100 años. Entonces, ¿qué decían? Como el documento dice 100 años, yo depreciaba toda mi inversión en 100 años. Pero en realidad, el dictador no iba a vivir 100 años. Y si analizábamos bien, tal vez podría explotar unos 20 o 30 años, porque el nuevo gobernante no iba a mantener no iba a mantener las mismas condiciones del contrato realizado. Entonces, era absurdo tratar de amortizarse en 100 años cuando había esa serie de incertidumbres sobre qué tiempo efectivamente voy a amortizarlo. Pero el momento en que lo amortizaron a 100 años, pulverizaron los gastos mensuales y aumentaron la utilidad. En el caso de WorldCom, en cambio, fue muy interesante porque existe una regla que decía que aquellas empresas que tienen hasta, les pongamos un caso, que hasta $100,000 tienen de inversión, no tienen necesidad de realizar ningún ajuste en su inversión. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Empezaron a aplicar en forma eh, general que las inversiones sean de 99,999, por poner un caso. De tal manera que nunca llegaban a pasar los 100 y por ende no tenían control. Y efectivamente ese fue el problema. WorldCom invertía en muchos proyectos siempre menores para seguirle manteniendo al costo cuando esos proyectos ni siquiera ya existían. Esto fue uno de los problemas que también originó 11,000 millones de pérdida. También existen casos en América Latina, no solamente en Estados Unidos, como fue el caso de la Polar. El caso de la Polar es bastante similar al caso que se pasó aquí con Casa Tosi o algunos almacenes que anteriormente tenían la facultad de dar crédito directo mediante un tipo de tarjetas. ¿Qué es lo que pasaba con la Polar? La Polar era una tienda de retail, tal como Supermax y Mi Comisariato, que se dedicaba a la venta de productos al detalle, ¿no? Inicialmente sus accionistas eran chilenos, pero en el momento de su expansión o de su bursatilización, el momento que se cotizó en bolsa, fue adquirido por capitales argentinos. El momento que entraron los capitales argentinos, lo que sugirieron a la nueva plana de dirección, al nuevo gerente, es que requerían recuperar su inversión. ¿Cómo podían recuperar su inversión? Pues teniendo mayor utilidad y mayor venta. Entonces les ponían metas o techos de venta muy importantes. Tenían que aumentar el volumen de venta. Entonces, ellos tenían algunas alternativas. ¿Cómo es lo que yo puedo vender más? O por el precio o por el crédito. O sea, yo quiero vender más, pongo precios más competitivos. Pero si no quiero bajar el precio competitivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dar el crédito para que el precio sea aún más alto. Entonces, ellos justamente optaron por el crédito. Aumentaron totalmente su cartera porque emitieron una tarjeta que se llamaba La Polar, que les permitía obtener el crédito, tal como en muchos de nuestros almacenes, en los cuales nosotros con una cédula podemos entrar y podemos salir con una televisión bajo el brazo. La Polar hizo esto. Aumentó las ventas, indudablemente que aumentaron las ventas. Pero ¿qué aconteció después? Que la gente no pagaba. Entonces, cuando empezó la gente a no pagar, empezaban a tener el otro problema. Vendieron, pero no recuperaban. ¿Y qué sucedió en este momento? En ese momento aconteció de que ellos llamaban a presionar el cobro. Entonces le decían, usted me debe $100, ¿tiene para pagarme? No. Entonces, ¿quiere que le refinancie? Sí, le voy a aumentar por penalidad $3. Entonces ahora su deuda es de $103. Entonces ellos decían, bueno, auménteme. ¿Y qué es lo que hacían ellos automáticamente? Le ponían como la cancelación global de la deuda y generaban una nueva deuda por esos $103. ¿Qué hacían con eso? Omitían la antigüedad de la cartera, porque aparentemente toda la cartera que disponían era una cartera actual, no era una cartera con morosidad. Entonces ahí estuvo el primer fraude. Y el segundo fraude que también se analizó es que se cansaron de llamar por teléfonos a todos para pedir que efectivamente si quiere pagar o quiere refinanciado. Entonces dijeron, como todo el mundo siempre me responde que si no paga que se le refinancie, hagamos que el mismo sistema automáticamente
realice el refinanciamiento de la deuda. De esa manera, ya ni siquiera tenían que llamar, sino llegaba una fecha, no pagaban, automáticamente liquidaba, refinanciaba y contabilizaba. Esto obviamente generó perjuicios, ¿no? Tal vez aquí a los números son más latinos, ¿no? Porque hace un momento hablar de 50.000 millones, 11.000 millones no son números que estamos tan acostumbrados, pero en este caso hablar de que eso efectivamente ocasionó prácticamente un millón de dólares de perjuicio es algo bastante latino. Y es lo que pasó con la Polar. Les tocó reconocer el deterioro de la cartera, pero fue un tema bastante complejo, porque los auditores de la Polar fueron Pricewaterhouse y ellos fueron suspendidos sus credenciales para auditar por 2 meses. Imagínense en que una Big Four haya perdido el permiso de auditoría por auditar a la Polar. Y es un juicio que sigue vigente, todavía no se acaba, porque Price le demanda a la Polar de que le ocultó información y la Polar le demanda a Price indicando que no hicieron un buen trabajo de auditoría. Bueno, a la larga son las situaciones que obligan u originan ciertos cambios de forma general. Y los cambios nacen porque justamente hay necesidades de cambio. Y hay muchos mecanismos de fraude, ¿no? Entre ellos podríamos mencionar, por ejemplo, los fraudes de los que nos llegan por correo electrónico. A veces nos llega un correo que una persona anciana nos va a dejar una herencia o que hemos resultado beneficiarios de una lotería de Bill Gates y demás. Y todo esto simplemente son formas de estafa. Entonces, cada vez se trata de tener mayor control para dar la transparencia, ¿no? Porque si no hay confianza, no podríamos nosotros operar en un mercado y transaccionar en un mercado normal. Y las NIF nacen ¿por qué? Porque hay una nueva economía. Les voy a invitar a visualizar un video. Por favor, quisiera que me confirmen si escuchan bien el audio. Y aquí vamos a encontrar justamente uno de los aspectos fundamentales de las NIF, que las NIF deben cada vez ajustarse a nuevas formas de negocio. Voy a poner el video, por favor me confirman si se escucha el audio. Miren cómo las cosas van cambiando. Antes hablábamos de la compra y venta, ¿no? Yo producía, vendía. Empezaron a entrar los intermediarios. Bueno, puede haber un intermediario que compre y al mismo tiempo revenda a un cliente. Pero cuando entramos ya a un contexto del Internet, del metaverso, empezamos a tener ciertas realidades. Lo que estamos comprando verdaderamente son artículos originales o son falsificaciones. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar esta situación, ya generó una nueva línea de negocio. Entonces, ya no es solamente compro y vendo. Yo estoy siendo un agente que se encarga de verificar que lo que tú estás vendiendo que lo que tú estás comprando sea exactamente lo que él está vendiendo. Y está haciendo por medio de una intermediación en la que él da fidelidad de lo que estás comprando. Es importante esto, claro, porque muchas veces, ¿qué es lo que uno de los problemas que tenemos en Internet es, efectivamente, va a llegar a mi poder lo que yo estoy comprando o a veces llegan otros productos? Muy bien, entonces ya se generaron nuevos negocios, pero de ahí el NFT es algo muy nuevo, que justamente es todo lo que se llaman los criptoactivos, ¿no? Prácticamente están constituidos bajo la misma lógica del Bitcoin, o sea, una cadena de blockchain, y lo que trata es de ratificar propiedades. ¿Qué es esto de ratificar propiedades? Por ejemplo, podemos nosotros tener una obra de arte. Cuando estamos hablando de una obra de arte física, es muy fácil saber quién tiene la pertenencia y aún así hay también las falsificaciones y demás, pero la obra física se constata con la misma obra física.
Pero si yo compro una imagen virtual, empezamos a tener un poco de inconvenientes, porque ¿quién es dueño? Una foto, nos tomamos una foto todo el grupo y enviamos la foto a todo el grupo. ¿Quién tiene el original? Todos son originales, porque es del mismo archivo que se duplica y que tiene las mismas características que tuvo el original. Es igual que un trabajo en Word. Yo hago mi trabajo en Word en una computadora, voy a otra, abro y sigo trabajando. ¿Cuál es el original? Los dos son el original. Tal vez la versión más actualizada será la nueva, pero los dos son originales. Este es el contexto de los criptoactivos. Y entonces, para poder salvaguardar esto, lo que se establece es una cadena de bloques que te permite identificar la propiedad. Todos tenemos la foto, pero el propietario a nivel global de esa foto soy yo. ¿Por qué? Porque tengo un token, porque tengo una identificación, una cadena de bloques que me identifica a mí como propietario. ¿Y qué es esa cadena de bloques? Significa que emite un comunicado a todo el mundo que está realizando las transacciones como unos tenedores de libros y le dicen, Alex Estrella acaba de comprar esta obra en tal fecha y todo el mundo anota eso en sus libros. Eso es una contabilidad de confianza que muchos de ustedes seguramente ya tuvimos la oportunidad de verla la semana pasada, el anterior lunes, en la invitación que les hice a la charla impartida. Y justamente nace entonces la concepción. ¿Qué es lo que está vendiendo Nike? ¿O qué es lo que están vendiendo esta nueva empresa? Están vendiendo prácticamente un intangible, porque tal vez esa zapatilla ni siquiera la tengan. Ellos solo están vendiendo la imagen que representa una zapatilla. Que el día de mañana pueden canjear esa zapatilla, esa imagen a una zapatilla, lo pueden hacer. Pero prácticamente al inicio lo que están haciendo es una venta de imágenes. Como dicen, tal vez yo no tengo espacio para poner más ropa y la ropa que compro la tengo guardada y está en algún lugar muy bien cuidada. Pero ¿cómo voy a contabilizar yo esa venta si ni siquiera he producido esa zapatilla y lo único que he vendido es una imagen? ¿Verdaderamente es un intangible o es un activo tangible? ¿O es un híbrido? Entonces, miren que existe un sinnúmero de situaciones que nos conlleva este análisis. Y esto es una de las principales razones de los cambios, las nuevas formas de negocio. Las cosas ya no se satisfacen en comprar y vender. Cada vez hay nuevas formas de negocio que se presentan, nuevas alternativas de formas de negocio. Ahorita lo estamos viendo. ¿Cómo los NFT verdaderamente van a reemplazar? Mire, los vinos. Muchos pueden ser coleccionistas de vinos o existen ciertas características, o cierto, ¿qué podemos decir? Cierta producción vinícola que tiene unas características excepcionales. Pero miren lo complicado que sería trasladar el vino de Chile a Estados Unidos, de Estados Unidos de España a Ecuador. Verdaderamente es un costo increíblemente elevado. ¿Qué pasa si me están vendiendo simplemente la propiedad? Y en cualquier momento podría ejecutar dicha propiedad. Entonces, es un nuevo concepto que se está tratando de vender. Y no es solamente cuando el NFT como sustituye un físico, sino cuando es un intangible puro. Por ejemplo, como les había mencionado, se vendió en $600,000 el primer emotion que tuvo Twitter. O sea, el creador del primer emotion lo vendió y lo compraron en 600,000. Ese emotion puede estar en todos nuestros celulares, pero hay una persona que es la propietaria de ese emotion a nivel global. Eso es una nueva realidad que estamos viendo, algo totalmente distinto. ¿Qué es lo que estoy comprando? ¿Qué es lo que estoy vendiendo? Y justamente lo que ratificaba en este video, tal vez la forma de atacar más coherente es cuando le quites la fidelidad. O sea, yo confiaba que los que estaban revisando son personas de expertas, pero si ellos me dicen que también se les ha pasado alguna falsificación, verdaderamente que estoy pagando. Entonces, miren, hay muchas situaciones y estas situaciones implican el pensamiento. ¿Y cómo voy a contabilizar cuando venda estos zapatos NFT que ni siquiera están fabricados? Tal vez solo tengo la primera muestra y pongo un NFT para que compren.
Y tal vez el NFT nunca ni siquiera le llegue a fabricar. Tal vez se quede 20, 30, 40, 50 años como un NFT. Porque tal vez ya no me interesa tenerle como un bien de uso, sino como un bien de capital. Muchos verdaderamente han pagado gran cantidad de dinero por ciertos modelos de zapatos y por eso es muy interesante la visión que tiene. Y miren cómo empiezan a generarse las competencias, ¿no? Porque era un tercero, ni siquiera era el fabricante quien estaba lucrando con los NFT, sino un tercero que hacía de intermediario. Y tal vez él lo que hacía es jugarse con oferta y demandas. Tú comprabas un zapato con NFT y él trataba después de conseguir el zapato ganando una situación con un mercado libre de ofertas. Pero ahí están los productores, como Nike, que se dieron cuenta de que verdaderamente otros estaban lucrando del negocio principal y empezaron ellos a hacer los registros de todas los modelos de marca de zapatos, marca de modelos que existan de producción que ellos están realizando. Entonces, aquí está uno de las razones de los cambios. Cada vez existen nuevas situaciones que nos conllevan a hacer un análisis de cómo deberíamos contabilizar esta situación. Miren qué difícil sería definir cómo contabilizar esto de NFT. Para mí se me ha planteado una duda, estábamos conversando el otro día con Hernán también de estas situaciones y es un tema que verdaderamente algún rato deberá ser abordado por los emisores de las normas porque eso es el futuro de las nuevas negociaciones. Verdaderamente, si yo voy a tener un bien de uso, listo, pero si voy a tener un bien como parte de capital o de inversión, va a tener otro concepto general que deberá ser analizado. Muy bien. ¿Alguna pregunta, mis queridos amigos? Si no, continuamos. Bueno, no creo que hay preguntas por el momento. Entonces, estamos hablando que hay nuevas formas de negocios que justamente implican los cambios que deben existir dentro de las NIF para ajustarse a las nuevas formas de negocios. Debemos de entender que las nuevas formas de negocios muchas veces no son tan nuevas, ¿no? Por ejemplo, cuando vendo un vehículo, ¿en dónde tengo la ganancia? A veces no tengo la ganancia en la venta del vehículo, puedo tener la ganancia en el servicio técnico que doy al vehículo, o muchas veces en el financiamiento del vehículo. Verdaderamente, ¿cuál es mi modelo de negocio? Cuando nosotros vamos a comprar una televisión en comandato, en créditos económicos, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿La venta, el financiamiento o un híbrido? Pues habrá que analizarlo. Muchas veces el modelo de negocio viene a ser el híbrido, o muchas veces el modelo del negocio viene a ser el financiamiento. Eso analizaremos en algún momento que veamos los valores en los que se comercializa, podemos entender que lo que más ganan en financiar que en vender. Entonces, eso es lo que reflejan las normas y eso son lo que obliga a que exista unos cambios para ajustarte a esta situación. Y con este video hemos topado un poco de las nuevas formas de negocios, de lo que es la economía de Internet y de mercados complejos, ¿no? Miren cómo topamos con un pequeño ejemplo. También tenemos que los nuevos cambios de la economía de servicios. Actualmente ya no es del bien, verdaderamente lo que más vende o el factor preponderante para realizar una transacción es el servicio. Cómo van cambiando los servicios y cómo ahora muchos bienes incluyen un servicio, o muchos servicios pueden incluir un bien. Ahora ya ha llegado, antes era el bien daba servicio, ahora más bien el servicio puede dar un bien. Todo depende de las nuevas situaciones que se van dando. Va a haber desregularización y privatización, siempre existirá situaciones que el Estado cada vez se aleja de los conceptos de control en ciertos mercados, en otros se va aproximando. Y obviamente el aspecto de los activos intangibles. Cuando nosotros hablamos de activos intangibles, podemos darnos cuenta que los activos más grandes o de mayor valor en el mundo son activos intangibles. Había un reporte justamente si más no me equivoco, de Microsoft, en el que decía en la presentación de directorio hace unos 4 años, uno de los directivos decía, el valor de activos de Microsoft no es ni la 10ª parte de su verdadero valor de mercado. Claro, porque el verdadero secreto está en la programación, que es un intangible directo.
que tengan edificios y demás no representa lo que verdaderamente podrían vender, o lo que podemos decir la famosa receta del coronel Andrews en KFC. Son activos intangibles, ¿no? ¿Y cómo estamos contabilizando estos activos intangibles? ¿Y cómo podemos reconocer estas situaciones? Atravesamos la etapa de, afortunadamente, somos los sobrevivientes de la pandemia, ¿no? Es una situación un poco especial que en unos años tendremos que analizarla de una óptica un poco más histórica y saber cómo afrontamos nosotros y cómo sobrevivimos ante la pandemia. Y en ese momento, ¿qué pasó con las investigaciones sobre COVID? ¿Cómo van avanzando el reconocimiento de los ingresos de las investigaciones? ¿Qué pasa si justamente se comercializa medicina experimental? Miren, cada vez existen muchas dudas que pueden salir a flote, porque obviamente vivimos en un mundo totalmente globalizado en los cuales la tecnología empieza a tener un papel totalmente preponderante dentro de los negocios. Yo quiero realizar una adquisición, yo quiero realizar una transferencia bancaria, ya no me desgasto yéndonos a un banco, ¿no? Sino lo hacemos por internet. Y eso es algo que aún tiene que evolucionar totalmente nuestro país, Ecuador, porque en muchos países ya los bancos físicos prácticamente han desaparecido. Solamente van para realizar algún tipo de trámite puntual, actualización de datos, de pronto tal vez un crédito, pero todo lo que son cobros, transferencias y demás, casi ya se ha omitido con las billeteras virtuales, con los cajeros automáticos, con las transferencias y demás. Y es por ende que en verdad en algún momento se decía que uno de los problemas de la banca ecuatoriana es que tiene demasiada infraestructura, sí, porque verdaderamente cada vez el uso de la tecnología debería simplificar el acceso a una infraestructura física. Vamos a avanzar. Muy bien. ¿Quiénes son los emisores de normas? Entonces, cuando hablamos de todas estas situaciones y ahora quién podrá defendernos en el aspecto contable, tenemos que remitirnos justamente quiénes emiten las normas. Y aquí tenemos a nivel global dos emisores principales de normas. Mm, que justamente esas normas sirven de base para estructuración de normas locales. Y los dos emisores mundiales de normas son el FASB, eh, el Financial Accounting Standard Board de Estados Unidos, o el IASB, que es justamente el Board Internacional, la Junta Internacional de Contabilidades, ¿no? Cada uno tiene sus propias características. Los FABs emiten los famosos US GAAP, que son las normas de contabilidad financiera, que se basan en reglas. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado al inicio? Lastimosamente, Estados Unidos sigue bajo el concepto de reglas, porque bajo el criterio de ellos, el control es más fácil cuando se regla que cuando se analiza un principio. Y en parte tienen razón. Si yo digo todos los carros se deprecian a 5 años, yo puedo controlar qué antigüedad tienen los carros. Pero si yo les digo, deprecien los carros como ustedes quieran, cada persona va a tener su distinto criterio y va a ser más difícil la comparabilidad, a pesar de que pueden ser bienes bastante idénticos. De igual forma, el IASB emite normas basadas en principios, ¿no? Que tenemos 17 normas de información financiera, 16 válidas, y tenemos las NIC que va de la norma 1 a la norma 41, y también las interpretaciones y actualmente las decisiones de agenda. ¿Qué es esto de las interpretaciones de las decisiones de agenda? Cuando una norma no está clara, por ejemplo, miren, se pidió, vamos a tener los casos claros para ver cómo nace una interpretación y cómo nace una decisión de agenda. La interpretación, las páginas web. Las páginas web, ¿cómo deberíamos contabilizar? ¿Como activo o como gasto? Y empezamos todos a emitir criterios, ¿no? Unos dicen es un gasto, otros dicen es un activo. Y la norma, si ustedes leen, no habla nada de las páginas web. Nosotros por asimetría o por relación podemos decir que la página web es un activo intangible. Pero dentro de la norma de activos intangibles no especifica el tratamiento de las páginas web. Entonces se envió una consulta y efectivamente el Comité de Interpretaciones consideró que esa consulta era muy importante
y que iba a servir su respuesta para brindar una guía a todo el mundo. No se puede ir en contra de la norma, solamente aclara la opción de la norma. Y ellos analizaron y empezaron dentro de su conjunto de discusión a mencionar que si un sitio web es análogo a una publicidad, debe ser un gasto, porque no cumple la definición de activo. Pero si una página web no es análogo a un gasto, sino más bien es un proceso operativo que puede generar beneficios futuros asociados, dice es un activo. Entonces, miren, con eso se aclaró, en el comité de interpretaciones dijo, si la página web es simil o es simplemente una página para transmitir información informativa, se va al gasto. Pero si esa página nos ayuda a generar negocios como es en un banco, como es en una aerolínea, automáticamente debería ser considerado como un activo porque cumple la definición del mismo. Eso trata el comité de interpretaciones. De igual forma, llegó al comité de interpretaciones una carta indicando, oigan, ¿cómo debo trabajar con el Bitcoin? Entonces, el board estudió, analizó y dijo, aquí nosotros no vamos a hacer una norma especial por el Bitcoin, no nos parece razonable generar información adicional por el Bitcoin porque el Bitcoin es un activo intangible y lo que dice la norma es justamente lo que se debería aplicar. Entonces no vieron la necesidad de crear una interpretación sobre el tratamiento del Bitcoin, pero quedó registrado en la decisión de agenda de que ya se trató ese tema y ellos optaron que el Bitcoin justamente es un activo intangible y que deberá guiarse bajo las normas de la NIC 38 de activos de intangibles. Y ahí nace la decisión de agenda. Entonces, y la decisión de agenda desde agosto del año 2020 es considerado como una parte integral de la norma. O sea, si el Consejo emitió una decisión de agenda, eso se considera como de aplicación inmediata y retrospectiva, porque no está generando un nuevo principio de reconocimiento, sino simplemente está aclarando la concepción de su uso. Y aquí nosotros tenemos entonces las normas que podríamos decir que hay varios niveles, ¿no? Dos niveles prácticos. Primero, el nivel A que estamos hablando, que está conformado por dos paquetes principales, que es de las 17 NIF, que en realidad son 16 vigentes porque se derogó la número 4. Y de igual forma, las NIC, que es hasta la norma 41, y que actualmente tiene 24 normas vigentes. Una vez que hemos terminado eso, vamos justamente a las interpretaciones. Nosotros tenemos el Comité de Interpretaciones de las Normas de Información Financiera, que se dice IFRIC o CENIF, y que ha emitido 23 interpretaciones, de las cuales 14 están vigentes. Pero antes del CENIF o del IFRIC existía el LESIC, que era el Comité de Interpretaciones de Norma Contable, que emitió 33 interpretaciones, de las cuales tenemos 7 decisiones vigentes. Y además de eso, tenemos las decisiones de agenda, que estamos de unas recopilaciones anuales. Bueno, además de eso, también debemos comentar de que tenemos otra normatividad totalmente independiente. La otra norma totalmente independiente es la NIP para pymes. La NIP para pymes, ¿qué es? Es un marco normativo independiente de las normas contables, que su primera versión fue emitida en el año 2009, con la segunda versión en el 2015, que es vigente desde el 2017. Actualmente estamos ya en el tercer borrador de discusión para la nueva emisión de la norma, la tercera versión, que seguramente entrará en vigencia en el año 2024 y la emisión será en el año 2023. Muy bien. Entonces, ahora vamos por un breve recorrido de las normas, pero para ello yo les convido a ustedes que abran el archivo en Excel que se les remitió en el chat, porque vamos a trabajar de la siguiente manera. Voy a compartir también este archivo. Listo, ustedes tienen este cuadrito, me imagino que ahora sí lo están viendo, en el que el momento en el que yo
empiece a describirle cada norma, ustedes podrían empezar a llenar una evaluación de sus entidades para saber si aplica, qué efectos tiene y si debe ser nuevamente evaluada. Entonces, hay muchas, por ejemplo, si yo no soy una empresa de seguros, no voy a aplicar norma de seguros. Entonces, donde dice aplica, le pongo no. Pero si nosotros vamos a hablar del marco conceptual, seguramente todas van a aplicar. Luego vamos a tener, ¿qué efecto creen que van a tener en la contabilidad? O sea, no solamente hablo de valores, sino hablo de complejidad. O sea, es fácil su implementación, no es fácil la implementación, ¿qué efecto podrá tener? Alto, medio, bajo. Y después la evaluación, porque muchas veces pueden haber sido adoptados por primera vez o debemos hacer una evaluación anual o debemos planificar, evaluar en el siguiente año. Entonces, vamos a tratar de llenar este pequeño croquis. Si quieren, podemos ponerle números para después poder cuantificar todo a la globalidad y de esa manera le vamos identificando cuáles son las normas que van a tener mayor incidencia dentro de nuestra práctica diaria. Muy bien, ahora sí volvemos a nuestra parte original. Listo. De igual forma, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, me escriben en el chat y de esa manera le podremos solventar, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las normas internacionales de contabilidad. Dentro de las normas internacionales de contabilidad, nuestra primera norma es la NIC número 1 de presentación de estados financieros. Siempre es interesante saber que las normas no fueron emitidas en forma cronológica, o sea, no se creó la norma 1, ni la norma 2, ni la norma 3, no. Se fueron creando, se fueron modificando y demás. Por ejemplo, la NIC 1 es la unión de la NIC 5 y de la NIC 13, que crearon la nueva NIC 1. La una trabajaba sobre presentación y la otra trabajaba sobre conceptos de agrupación. Y ellos se unieron la 5 y la 3 y crearon la nueva NIC 1. Entonces no quiere decir que la NIC 1 fue antes que la 2, sino son totalmente aleatorios. Podríamos mencionar que obviamente las primeras normas que se emitieron siempre fueron, por ejemplo, propiedad, planta y equipo, el reconocimiento de cuándo es un activo y cuándo no es un activo. Muy bien, entonces la NIC 1 de presentación de estados financieros lo que conlleva es a situaciones interesantes sobre cómo presentar comparabilidad y razonabilidad en los estados financieros. ¿Cómo hacemos eso? Mediante la estandarización de los estados que se presentan. Y por el momento tenemos los 5 estados. Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, flujo de políticas contables y tenemos flujos de efectivo y políticas contables. En esta última tenemos algo muy novedoso que ya es la aplicación de las nuevas normas de sostenibilidad, que ya deben ser reveladas dentro de las notas de los estados financieros. Luego de eso tenemos la NIC número 2. La NIC número 2 trata del manejo de inventarios. Muchas veces estamos acostumbrados a trabajar con los inventarios. Cuando los compramos y los vendemos, los compramos o los transformamos. Anteriormente existía también el inventario de servicios, que era un inventario que pocas veces se lo había utilizado, pero que la norma lo permitía. Con la implementación de la NIP 15 se eliminó la parte de inventario de servicios y los inventarios de servicios ahora forman parte de lo que se llama activos de contrato. Tenemos de igual forma la NIC número 7 del estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo se origina justamente de 3 actividades. Actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. ¿Para qué me sirve la NIC número 7? Para poder determinar el origen de los recursos que maneja la entidad. Lo lógico debería ser que siempre nazca de las actividades operativas, pero no siempre es así. Les pongo un caso. Tesla ofreció hace 2 años construir como 100,000 automóviles, no recuerdo el número exacto, pero en realidad al finalizar el año solo produjo 20,000 automóviles. Pero lo extraño es que el valor de la acción cada vez sigue subiendo. Entonces ahí empezábamos a analizar un contexto. La empresa puede estar en pérdida,
la empresa puede ser que no haya cumplido sus ofrecimientos, pero no necesariamente eso implica que ha perdido credibilidad. Mucha gente piensa que el futuro está en los carros híbridos y que Tesla será el pionero, como fue Ford en los de motor, en los de combustión, será Tesla en los mercados eléctricos. ¿Y por qué pueden tener esa concepción? Claro, en algunos estados dentro de los Estados Unidos ya se establece el año 2035 como el año en el que cesa la venta de los vehículos que caminan a base de insumos de petróleo. Y a partir de esa fecha todos serán directamente carros eléctricos. Entonces puede haber una situación, por supuesto. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que en el estado de flujos de efectivos de Tesla vamos a encontrar que su fuente de ingresos no es la parte operativa, sino es el financiamiento con los aportes de los nuevos accionistas que creen en el futuro de la entidad. Luego tenemos la NIC número 8 de políticas contables, cambios de estimaciones y errores. Esa es la primera norma, una de las primeras normas con las que trabajaremos conmigo la próxima semana, que justamente trata de orientar cómo hacer una selección adecuada de norma, cómo definir qué normas se debe aplicar, cuáles son los criterios que se debería considerar al establecer la política contable, efectuar la nueva constatación de las estimaciones y finalmente corregir los errores contables. Tenemos también la NIC 10, que son eventos ocurridos después de la fecha del balance, que está orientada justamente a cómo se puede ajustar un estado financiero o se puede revelar hechos que suceden después del periodo contable, pero que tienen relación con el periodo anterior. Por ejemplo, podríamos decir el desenlace de un juicio. El año anterior no tenía un juicio, según mi abogado iba a ganar, pero en este año perdí y me tocó pagar $4,000. Esos 4,000 yo pagué en el mes de enero, todavía no cerraba mi balance. A pesar de que la sentencia fue en el mes de enero, el origen del problema judicial fue anterior. Lo que quiere decir que yo debería ajustar dentro de mi balance del año anterior esos $4,000. Andrea nos dice, con esto se puede hacer una evaluación de si es o no una inversión en esto sobre las acciones. Bueno, esto de las acciones es bastante interesante porque no existe una forma práctica de poder decir la empresa más rentable es la que tiene mayor valor de acción. Te acabo de dar el caso de Tesla, que no necesariamente las utilidades es el factor para que la gente genere confianza, sino es el modelo de negocio. O a la inversa, puede haber entidades que tengan una alta rentabilidad, pero no necesariamente están siendo consideradas como atractivas por los inversionistas. Bueno, sigamos. Tenemos también la norma número 12 de impuestos sobre ganancias, que lo que trata es el procedimiento para que tanto la parte financiera como la parte fiscal lleguen a un equilibrio, generando los famosos impuestos diferidos para igualar la base contributiva y de esa manera evitar que la contabilidad se vuelva totalmente fiscal. Tenemos luego la NIC 16, que está orientada exclusivamente sobre propiedad, planta y equipo, el reconocimiento inicial, reconocimiento posterior, medición, deterioro, depreciación y características de revelación. Luego tenemos beneficios a los empleados, que justamente trata sobre todo lo que tiene que ver los sueldos y las retribuciones a corto plazo, a largo plazo o a mediano plazo, los beneficios de determinación y los beneficios de posempleo. Tenemos la NIC número 20 que trata sobre subvenciones estatales, cuando el gobierno apoya de una manera a los ciudadanos o a las entidades, como pueden ser préstamos subvencionados con tasas, como pueden ser activos subvencionados a un menor costo, y todo esto debe considerarse dentro de la NIC número 20 como subvenciones estatales. Tenemos la NIC número 21, efectos de las variaciones sobre las tasas de cambio de moneda extranjera. En nuestro país no es un tema muy complejo porque nosotros utilizamos una moneda dura y eso implica de que no existe tantas variaciones, ¿no? Pero si nosotros trabajamos con
países y que nos paguen en yuanes, o tenemos transacciones en yuanes o libras esterlinas o en euros, obviamente vamos a tener efectos de las variaciones de las tasas de cambio. Y aquí hay un tema muy interesante porque esto va muy unido a la evaluación de la moneda funcional, que es la moneda en la cual debe presentarse la información financiera, que no necesariamente es la moneda que debe de libre circulación en la jurisdicción con la cual se está trabajando. Tenemos también los costos por préstamos, que justamente es una de las grandes diferencias con las NIP para pymes, ¿no? En pymes todo será gasto, pero en las normas completas nos permite capitalizar los famosos activos aptos. ¿Qué quiere decir? Que existen ciertos activos cuyo interés de desembolso pueden incorporarse dentro del activo principal. Entonces la NIC 23 nos da orientaciones al respecto. Tenemos la NIC 24, revelaciones de partes relacionadas. A veces estamos muy acostumbrados a que se creen nuevas empresas para nuevos negocios de nuevos grupos de negocios. Y así tenemos, por ejemplo, Supermaxi y podemos hablar de Kiwi, que son partes relacionadas. Y podríamos hablar de una serie de empresas que efectivamente son partes relacionadas y que muchas veces hay que revelar porque el tratamiento a partes relacionadas es distinto del tratamiento general que se puede dar a cualquier entidad. Luego tenemos la contabilización de información financiera sobre planes de beneficio de retiro, que trata de definir el procedimiento con los cuales se podría capitalizar o se podría definir la información de los planes de beneficios de retiro cuando son administrados por la propia entidad. Es un complemento de la 19. Luego tenemos la NIC número 27, que trata sobre estados financieros separados. Antes era estados financieros consolidados y separados, pero finalmente quedaron como estados financieros separados. ¿Qué trata? Cuando yo debo presentar la información de una entidad que consolida, pero al mismo tiempo debe tener información independiente separada. ¿Qué significa esta situación? Les pongo un caso. Yo tengo la empresa A y soy dueño de la empresa B. Y a la vez la empresa X es dueña de mi empresa la A. La norma me dice que no debemos hacer consolidaciones escalonadas, sino debemos ver el controlador y el controlador debería regular todo. En este caso, X debería consolidar a A y B. Pero en A me quedan a mí las dos opciones. Yo puedo tener una opción de que mido mi inversión al valor razonable de B o puedo dejarle al costo. ¿Por qué le puedo dejar al costo? Porque al inversionista no le interesa la separada, sino le interesa la consolidada. De esto es un caso que podría hablarse dentro de la NIC 27. Tenemos la NIC 28, que es las de inversiones en asociadas, que es justamente cuando nosotros no tenemos control, pero sí podremos tener una influencia significativa en esta entidad. Tenemos la NIC número 29, que trata sobre información financiera en economías hiperinflacionarias, cuando los índices durante el año excede los 3 dígitos. Tenemos por el momento la 32, la 39, la NIC 7 y la NIC 9, que tratan sobre instrumentación financiera, sobre presentación, sobre reconocimiento y medición, sobre revelaciones y sobre baja. Entonces, bueno, no es baja, sino sería prácticamente la 9 viene a reemplazar a la 39 con todos sus contextos. El instrumento financiero representa una transacción en la cual existen dos partes, siempre existen dos partes en que la una es acreedora y la otra es deudora. Por ejemplo, yo tengo dinero en un banco, el banco me tiene que pagar, él tiene una obligación de pago, yo tengo una obligación de cobro, instrumento financiero. Yo vendo mercadería a crédito, yo tengo una cuenta por cobrar, el cliente tiene una cuenta por pagar. Existen las dos partes, instrumento financiero. Y así es lo que se va definiendo la instrumentación, pero es algo mucho más complejo porque el financiamiento puede ser mucho más diferente en distintas entidades. Ya se verá cuando trabajemos con los temas de instrumentación financiera. Ganancias por acción es justamente el valor en el que se puede hacer que representa la rentabilidad de la entidad al finalizar el año por la inversión en una acción. Muchas veces es muy común comparar la ganancia por acción por el valor de la acción para determinar un proceso de compra o de venta de dichas acciones. Tenemos también la NIC número 34 de información financiera intermedia, que tiene la finalidad de orientar sobre la presentación de estados financieros
que no son los anuales, sino muchas veces pueden ser, por ejemplo, semestrales, en los cuales se deben presentar a veces por finalidades de control sobre todo. Tenemos la norma número 36 de deterioro de activos, que es una norma que me permite evaluar si los activos o las propiedades que tiene la entidad todavía cumplen su definición de valor de respaldo, ¿no? Lo que trata es de definir cuánto es la recuperabilidad y si dicha recuperabilidad se ve reflejado en nuestros balances contables. De igual forma, tenemos la norma número 37 de provisión de activos y pasivos contingentes, que justamente define cuándo debemos registrar una provisión en base a un elemento que se llama la posibilidad y la probabilidad. Siempre hay que analizar primero la posibilidad para después definir la probabilidad. ¿Qué es esto de posibilidad y probabilidad? Nosotros debemos, por ejemplo, tenemos tendríamos que analizar. ¿Tenemos el riesgo de un juicio a los empleados? Seguramente si no le pago las extras, la respuesta es sí. Si existe la posibilidad, pasamos a la probabilidad. Pero si la respuesta es no, nunca tendré un juicio con los empleados porque aquí nadie trabajó las extras, hasta ahí llegó. Una vez que pasa a la posibilidad viene a la probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que si me demanden yo gano el juicio? Entonces ahí empiezan a tener injerencia otras partes, como pueden ser los abogados y demás, que definen la probabilidad de ganancia o de pérdida de un juicio, y en base a eso mi definición para reconocimiento contable. Entonces, todo pasivo de provisión va a tener dos caminos, o la revelación o el ajuste. Tenemos también los activos. Todos los activos contingentes siempre serán solamente revelativos. Ningún activo contingente puede registrarse contablemente, sino simplemente debe ser revelativo. ¿Por qué? Porque no tenemos, es mucho más conservadora la norma en el reconocimiento de un ingreso que en el reconocimiento de un gasto. Luego tenemos los activos intangibles, que tenemos dos grupos que son fundamentales, que es el activo intangible de vida finita y el activo intangible de vida indefinida. ¿Qué es lo que trata por medio de esta situación? Definir cuál es el reconocimiento y calcular una posible amortización o deterioro de dicho activo. Tenemos luego lo que tiene que ver con propiedades de inversión. Propiedades de inversión son activos, aquellos activos inmuebles que se los tiene no para nuestro uso, sino para el alquiler o con fines de especulación. Luego tenemos la última norma de las NIC, que es la norma de activos biológicos, que está orientado al registro y reconocimiento de la actividad agraria, agropecuaria, en los cuales nosotros podemos definir que existen activos biológicos o productos biológicos. Luego tenemos ya las normas internacionales de información financiera. La primera es la NIF 1 de adopción por primera vez, que lo que trata justamente es de establecer cuál es el procedimiento para tener balances comparables cuando yo hago la transición a este tipo de normatividad. Recordemos que tanto la NIF para pymes como las normas completas son dos normas totalmente independientes, lo que quiere decir que si yo estaba bajo pymes y ahora el día de mañana voy a utilizar normas completas, estoy cambiando de normatividad y puedo aplicar la NIP 1. Y a la inversa, si yo estaba en normas completas y el día de mañana quiero cambiarme a NIP para pymes, por supuesto, podré aplicar la sección 35 para aplicar la adopción por primera vez. Y se permite en algunos casos lo que se llama la adopción reiterativa, o sea, la readopción por primera vez. ¿Cuándo se da estas situaciones? Te pongo un caso. Hicieron la adopción en el 2011, pero nunca más volvieron a hacer nada de asientos NIP y manejaron bajo el aspecto tributario. Y ahora que queremos saber de qué son los asientos NIP, no tenemos la más remota idea. ¿Qué es lo que hemos definido? Que auditoría seguramente nos habrá definido que en los 2 o 3 últimos años que no se ha presentado la base NIP. Cuando no se ha presentado por base NIP y existen estas situaciones, se puede realizar un proceso de readopción de la norma de la adopción por primera vez. Pero es un tema que siempre habrá que analizar. Tenemos también los pagos basados en acciones, que muchas veces está orientado específicamente a
a empleados. O sea, ¿cómo puedo motivar que un empleado permanezca en mi entidad? Y la mejor motivación es volviéndole socio. Y justamente de ahí nace la NIP número 2. Tenemos la NIP número 3 de combinaciones de negocios, que representa el procedimiento que yo debo efectuar cuando yo compro una empresa y debo registrar en mi contabilidad sus valores razonables, no los valores contables. Tenemos luego la NIP número 5, la 4 era de contratos seguros, que ya fue reemplazado por la norma número 17, ¿no? Tenemos las 5 activos no corrientes disponibles para la venta, que representan actividades discontinuadas o activos que ya no son utilizados por la entidad y que se espera sean vendidos dentro de un proceso bastante cercano con un plan de negocios existente. Por ejemplo, yo tenía un restaurante antes de la pandemia y vendía a domicilio y vendía en la mesa. Pero dada la pandemia me di cuenta que el negocio tal vez más rentable era vender a domicilio. Entonces yo ya dejo de utilizar todo lo que es el local de la venta de mesa, la venta física. Y en ese momento voy a tener mesas, sillas que ya no las voy a volver a utilizar. Y voy a tener ingresos y gastos, voy a tener de pronto liquidaciones de todas las personas que estaban trabajando en mesa. Todo esto corresponde a segmentos discontinuados. No podríamos comparar un año que tenía actividad de mesa y actividad del delivery con otro que solo tiene delivery. Por eso debemos homologar, y todas las actividades que ya no son continuas son actividades discontinuadas. De igual forma, si yo tengo activos que no son utilizados y que se tiene un plan de venta concreto, no deberían ser consideradas como propiedad, planta y equipos, sino también como activos no corrientes disponibles para la venta. Aquí lo importante es recordar que el activo no corriente disponible para la venta no forma parte del activo corriente, tampoco forma parte del activo no corriente, sino es un grupo independiente que facilite la comparabilidad con los balances de las entidades. Tenemos la exploración y evaluación de recursos minerales. Esta es una norma, es la primera parte de la norma de minería, que trata sobre el aspecto fundamental, cómo reconocer los desembolsos cuando todavía yo no inicio un proceso de extracción, sino que estoy realizando todos los desembolsos para evaluar la factibilidad. Bueno, después ya habíamos la 7 y la 9, como les decía, era parte de instrumentación financiera. De ahí tenemos la NIC número 8 de segmentos de operación. Los segmentos de operación tratan de determinar justamente en una entidad cuáles son los segmentos de lo que opera. Porque puede tener aerolíneas, también puede tener hospedajes, hoteles, también puede tener una constructora. Entonces, para dar más transparencia, y esto es solo para compañías cotizantes, deberían presentarse la información por segmentos de operación. ¿Cuánto es lo que me dan la aerolínea? ¿Cuánto me dan los hoteles? ¿Cuánto me da la obra civil? Tenemos la NIP número 10, que habla sobre estados financieros consolidados. Una vez que yo adquiero una empresa, que era la NIP 3 de combinación, al finalizar el año debo hacer el proceso de unir toda la información de todas mis empresas y sacar una sola información. Ese es el proceso que nos guía la NIP número 10. Luego tenemos la norma número 11 de acuerdos conjuntos, que justamente es los famosos joint venture. Cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de negocio con una tercera persona, pero que es un tema puntual. Por ejemplo, vamos a abrir una carretera, yo voy a poner el material, el cemento, y el otro va a hacer todo el trabajo de obra civil. Entonces nos ponemos de acuerdo y decimos: esta es tu parte, esta es mi parte. Las decisiones las tomamos en conjunto. En ese momento existe una aplicación de norma número 11. La NIP número 12 de información a revelar sobre otras partes relacionadas, justamente trata de definir cuál es la repercusión que nosotros tenemos en las participaciones en otras entidades. O sea, si son relacionadas, asociadas, subsidiarias, o si son un tercero y por qué la tenemos. O sea, tratar de justificar las inversiones en participaciones en otras entidades. Luego tenemos la NIP número 13, que se orienta, no es una norma de aplicación, sino es una norma de apoyo, porque la NIP número 13 te da los escalafones que tú debes aplicar para
el complemento de algunas normas. ¿Quieres aplicar revaluación de la NIC 16? Te vas a la NIC 13. ¿Quieres aplicar la NIC 41? Te vas a la NIC 13. La NIC 13 da el mecanismo para establecer los valores razonables, que tenemos prácticamente tres jerarquías. Una jerarquía pura de un mercado en el que no puede sufrir ningún tipo de distorsión. Una segunda jerarquía en la que no tenemos el producto exacto, pero podríamos buscar productos equivalentes que serían comparables. Y la tercera, que simplemente sería la proyección que nosotros podemos hacer sobre flujos y efectos que podrían tener cierto activo en sí. Luego de ello llegamos prácticamente a las últimas, bueno, ya no son tan últimas, estamos hablando desde el 2017, que se emitió la 14, que era activas con tarifa, actividades de tarifas reguladas, ¿no? Que son activos y pasivos diferidos de cuentas con tarifas reguladas, que trata de dar algunas guías sobre aquellas empresas que tienen, que su modelo de negocio implica ciertas inversiones que por primera vez no deberán ser mandados al gasto, sino serán considerados como un activo para amortizarse en el tiempo, tal como pueden ser las de empresas de agua potable, como pueden ser empresas de telecomunicaciones y demás, que por ejemplo tienen un primero tendido y al primer tendido van a tener mucha pérdida, pero esperan que con el tiempo todo el mundo empiece a solicitar el Internet y en ese momento tendrán una realidad. Luego tenemos las tres últimas normas que son normas contractuales. ¿Por qué se habla contractual? Porque ya no es de la naturaleza del bien, sino depende del modelo contractual. No es lo mismo comprar una televisión en el Ipiales que comprar una televisión en créditos económicos. En el Ipiales tal vez la meta, el modelo de negocio es vender más barato y vender más cantidad. Tal vez en créditos económicos de darle el financiamiento y vender menos, pero vender a un mayor precio. Las dos son televisiones, las dos pueden ser iguales, pero la forma de contabilización son distintas. ¿Por qué? Porque existen modelos contractuales totalmente independientes. De igual forma, la NIC número 16, que trata de contratos de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento justamente tienen la finalidad de reconocer las obligaciones irrevocables que muchas veces existen por parte de las entidades. Y existen irrevocables explícitas e implícitas. A veces de un contrato puede decir, yo te doy el carro por 5 años, pero tú no me puedes devolver el carro. Yo te voy a arrendar por 5 años. Si tú me devuelves, vas a tener que pagarme X cantidad de dinero. Entonces existe una obligación explícita de que yo voy a tener que cancelar estos valores de arrendamiento de una forma obligatoria. Pero también existen unos arrendamientos implícitos. Yo tengo una oficina y el día de mañana me puedo devolver la oficina, pero obligatoriamente voy a tenerme que ir a otra oficina, sino ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a tener al personal que están a mi cargo? Entonces, implícitamente, también existe una obligación del arrendamiento. Entonces, esta norma trata de definir algo. Es un problema asimétrico, porque antes siempre decíamos que todo debe haber asimetría. Si Juan es dueño del carro, Pablo no es dueño del carro. En este caso, Juan es dueño del carro, Pablo es propietario o usuario del derecho de uso del carro y a su vez él podría dar a un tercero, lo que quiere decir que el mismo bien está reflejado en dos o en tres balances. Luego tenemos los contratos de seguros. Los contratos de seguros justamente también es un modelo contractual en el que se trata de definir sobre todo dos aspectos. ¿Cuál es el ingreso que nace del servicio de seguros y cuál es el componente de financiamiento que nace del contrato del seguro? ¿Por qué? Porque muchos contratos viven o sus ingresos se generan más por el manejo de dinero. Te cobran la póliza, invierten la póliza para asegurar el riesgo, pero su ingreso no es solamente el riesgo, sino su ingreso va a ser el manejo adecuado de las operaciones financieras. A la larga son más de 3.000 páginas desde el 2003 de las NIF y justamente son temas algo complejos para entenderlos. Generalmente yo les digo, ¿quieren entender? Empiecen a leer la NIF número 8 y desde ahí empezamos a hacer la respectivo análisis. De igual forma, dentro de la biblioteca que está disponible en nuestra página van a encontrar toda la normatividad para que ustedes puedan revisarla y demás. Debemos entender que libros tan extensos como La Guerra y la Paz o la Biblia tienen de 900 a 1800 hojas, lo que quiere decir que las NIP es prácticamente leer 2 veces la Biblia. Entonces debemos ver lo complejo que se puede volver a veces.
Ahora, la situación en el 2021 de las NIF. Verdaderamente las NIF empiezan a, a ocupar globalmente. Miren que están en celeste todas aquellas que permiten su aplicación o permiten obligatoria o voluntaria. Estados Unidos, es verdad, trabaja bajo US GAAP, pero dijo, si vienen empresas de otros países pueden aplicar las NIF. Y ustedes pueden observar que solamente tenemos parte en Asia, en África, que no aplican, que prácticamente no aplican las NIF, y todo el resto del mundo está prácticamente globalizado. ¿Cuáles son las situaciones, no? El entender qué significa una convergencia. Entender qué significa aplicar la normativa, saber entender los impactos que pueden generar tributariamente, pero entender cuál es el motivo por el cual se exige esa situación. Siempre tenemos un segundo problema, que es la traducción de los estándares. A veces tenemos las normas traducidas, pero no todos los documentos están traducidos. Existen, por ejemplo, muchos proyectos que no son traducidos todavía al español y que a veces hay que leerlos para tener una idea clara de qué es lo que está buscando. Obviamente, la complejidad y la estructura de los estándares internacionales, como son los negocios complejos, los estándares también van a ser complejos. Y eso obliga a que la frecuencia, el volumen de cambio sea bastante seguido, porque hay un nuevo tipo de negocio y ya están buscando la forma en la que se puede documentar cuál sería la mejor alternativa de su reconocimiento. Y esto siempre va a ser un desafío para pequeñas y medianas firmas de contabilidad, porque es un estudio totalmente constante que no necesariamente reflejará todo lo que están haciendo. A veces uno de los problemas de Sofía es desde la insuficiencia potencial del conocimiento. ¿Qué hacer en ciertos casos? Porque no todo está escrito, se crean nuevos modelos, se crean nuevas alternativas, pero todavía no sabemos cómo aplicarlos. Y también la implicancia del respaldo de la Fundación IFRS con todos sus proyectos de difusión. Pero es totalmente importante conocer cuál es la diferencia que existe entre la información financiera y otro tipo de información. ¿Para qué sirven las NIF? Las NIF sirven específicamente para prestamistas de inversionistas. Entonces ahí vamos a encontrar ciertos dilemas, como por ejemplo, hace muchos años atrás la superintendencia me hacía una consulta de cómo podía a una empresa a obligar a poner a valor razonable su terreno porque tenía a un valor razonable ínfimo en relación, perdón, un valor contable ínfimo en relación a su valor razonable. Por decirle, tenía en 30.000 cuando su valor razonable era 1.000.000. Y decían, ¿cómo podemos obligarle que ponga 1.000.000? La respuesta es, nunca vas a poder obligarle. ¿Por qué? Porque el contexto es, si yo tengo un terreno de 1.000.000 y quiero venderle en 2.000.000, la norma me dice no, tú no puedes poner en un valor superior al valor de realización. Entonces, en tu contabilidad máximo está 1.000.000. Pero si yo quiero vender en 50.000 algo que cuesta 1.000.000, las normas no están hechas para proteger al vendedor, están hechas para proteger al inversionista. Si el inversionista paga 30.000 por algo que cuesta 1.000.000, listo, ganó. Las normas no están orientadas a buscar ni equidad ni transparencia, sino transparencia orientada a los usuarios de la información, que en este caso siempre serán inversores, prestamistas y otros acreedores. Vamos a analizar un poco más qué son los otros acreedores, pero aquí se define por lo medio de las NIF a quién presto, cómo presto, las relaciones comerciales, si invierto o no invierto, si compro participaciones o no. Y aquí debemos tener claro sobre las otras bases integrales de contabilidad, ¿no? Las normas de información financiera, las MIP, sirven para la decisión de financiamiento exclusivamente. Las otras bases de contabilidad tienen distintos focos de uso, como puede ser el fiscal, como puede ser el de caja, como puede ser el de regulatorio, de un regulador que lo establezca. Los usuarios del uno son prestamistas, inversionistas, que no participan en la gestión del capital. Miren qué interesante que es esto. Como no participan, necesitan información de cómo está la situación general de la empresa.
mientras las otras formas de contabilidad tienen información específica. Los estados financieros de propósito general, que son las NIF, buscan un usuario financiero. No están hechos para que cualquiera entienda, sino para que entienda un usuario financiero. Que la entidad los entiende como una inversión, porque al dar transparencia puede mejorar su financiamiento o la participación accionaria. Que hace énfasis en aspectos financieros, aspectos de transacciones y otros eventos que afectan la situación financiera. Que la mayoría está basado en desarrollar y aplicar mayor cantidad de juicios, no reglas. Las NIF no pretenden medir la ganancia distribuible ni la ganancia de impuestos, sino un resultado real de la entidad. En cambio, los estados financieros que se han generado para cumplir con disposiciones legales es un foco de información en base a lo que el regulador pide. La gerencia muchas veces la considera simplemente como un gasto. Hace mucho énfasis en asuntos legales y fiscales porque está siempre tratado de evitar no tener problemas con el fisco, sin importar si refleja o no refleja su forma financiera real. Es una aplicación de reglas y muchas veces sin fundamentos, ¿no? Y a veces están subordinados para determinar cuál es la utilidad o cuál es la pérdida. Tanto las NIF para pymes como las completas son normas de información financiera con vocación global, pero no son iguales. Pero ninguna NIF, ni las pymes ni las completas, nos van a responder qué cuenta debemos utilizar para una operación, ni va a responder qué pasa si esto entra en conflicto con la ley. Justamente son aspectos que no cumple la información financiera. La visión es que nosotros necesitamos tener contadores más financieros, cuyos servicios profesionales apoyen a las organizaciones del interés público para dejar de ser simples cumplidores de reglas y desarrollar habilidades y aplicar juicios. Por ende, el contador tradicional tiene tres conceptos: conoce, comprende y aplica. Hasta aquí es el común de los contadores que generalmente lo hacen. Conoce de una ley, comprende la ley, aplica la ley. Pero verdaderamente un contador apto para las NIF, a más de conocer, comprender y aplicar, tiene que tener tres criterios más: analizar, sintetizar y evaluar. Y con esto está apto para poder aplicar las normas de información financiera. Debemos entender que tanto los auditores como los contadores están buscando finalidades específicas. Los auditores, ¿qué buscan? Justamente el aseguramiento de la información. No están buscando más que el aseguramiento de la información, mientras los contadores están buscando de la transparencia de la información para brindar información de alta calidad para el desarrollo económico y bienestar social. Debemos recordar que un experto en NIF no es un hacedor de cientos contables, sino alguien capaz de formular juicios y estimaciones necesarias para una cabal aplicación. Las normas son estándares y estándares representan las mejores prácticas que se miden. El IADI es gobernado por la Fundación IFRS, no responde a un país en particular, sino tiene su sede en Londres, pero trata de definir una vocación global en las normas. Cada país elige a la NIF como una norma, como adopción o adaptación. Y obviamente las normas están respaldadas por las máximas autoridades económicas a nivel global. A veces, a pesar que pensamos que es bastantes páginas, lo que dicen las NIF, los 3000, lo que debemos conocer para aplicar va mucho más allá de lo que está escrito en el libro de las NIF. ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar? La formación tradicional estaba orientada en el registrador de asientos contables, que sea muy fuerte en aspectos fiscales y legales y que siempre aprenda a cumplir reglas. La nueva formación requerida en bajo NIF es que debe estar orientada a presentación de información financiera, tenga fortaleza en finanzas, en tecnología de información y gerencia, y el aprendizaje está basado en desarrollo de juicios. ¿Cuáles son a veces los problemas que se pueden encontrar generalmente, ¿no? Enseñar la contabilidad tradicional y al final de la carrera tratar de hablar de NIF, no es el camino adecuado. Incorporar la palabra NIF en todo y luego hablar solo de asientos contables
o relegar el estudio para carreras de posgrados. Algunos de los problemas que podemos tener en América Latina: profesores universitarios poco informados frente a los cambios de los paradigmas, escaso interés en las empresas de la formación de los futuros contadores, y un círculo vicioso. El estudiante formado por el profesor de hoy será el profesor que forme al estudiante del mañana. Y finalmente hay algunas experiencias exitosas, ¿no? Como pueden ser las iniciativas de educación de la Fundación IFRS, que puede ser, por ejemplo, la basada en el marco conceptual, las propuestas de AIFA coherentes con el enfoque de las NIP, modificación de las currículas transversales de formación universitaria y algunos beneficios pedagógicos que tiene las NIP para pymes. Listo. Y creo que con eso terminamos el material, pero vamos a aclarar un poquito de todo esto, que es lo que habíamos hablado. Bueno, la primera reunión siempre es un poquito aburrida porque es teórica. La verdad, estas dos primeras reuniones son bastante teóricas, pero sí son importantes para entender los contextos de lo que busca o lo que no buscan las NIF. Marco conceptual, que tendremos la buena predisposición de Hernán de darnos el día miércoles, justamente nos guía una luz sobre qué es lo que se espera obtener de la información financiera, cómo reconocer un activo, cómo reconocer un pasivo, cómo reconocer un ingreso o cómo reconocer un gasto en sí. A la larga, a nivel de conclusión de la clase que hemos recibido el día de hoy, podemos indicar que las normas se van adaptando cada vez a las realidades de un mundo globalizado, que cada vez la contabilidad debe alejarse de un contexto tributario para convertirse en un aspecto financiero. Si nosotros tenemos ese pensamiento, analicemos: en pandemia muchas empresas perdieron. Si perdieron, ya no tenían que pagar impuestos a la renta. Ellos no necesitaban una contabilidad tributaria para pagar menos impuestos. Necesitaban una contabilidad que les oriente sobre nuevas alternativas de negocios, sobre aspectos financieros de mejora, a qué tiempo dar el crédito, cómo dar los descuentos, cuánto dar los descuentos. De esa manera, la contabilidad se convertía en un elemento en la toma de decisiones. La contabilidad verdaderamente se va orientado a ser altamente financiera. Y altamente financiera quiere decir que va a ser un mapa o una brújula para una toma de decisiones totalmente adecuada por parte de la administración. Recordemos, la contabilidad no está hecha para que cualquier persona lo entienda. Debe tener unos conocimientos básicos y elementales de finanzas, de tecnología de información y de gerencia, para tener una aplicación lo más pura y real. En los cuadritos que ustedes seguramente seguían llenando mientras yo conversaba, ustedes pueden establecer cuáles serían los impactos y si es mediano, alto, bajo, y cuál sería un camino de aplicación en aquellos casos en los que tal vez toca volver a actualizar o repasar lo que estamos haciendo, o establecer un proceso de implementación por la falta de aplicación adecuada. Finalmente, el contador del futuro no va a ser el tenedor de libros, porque si el contador del futuro solo se dedica a registrar asientos contables, será una de las siguientes profesiones en desaparecer. Pero no queremos que sea esto, sino estamos orientados justamente a convertirnos en uno de los apoyos reales de la gerencia para proyectar, para tratar de definir mejores mecanismos para el crecimiento de la entidad y por ende de nuestra sociedad. Muy bien, mis queridos amigos, con eso creo que hemos iniciado nuestro primer día de clases. Dice Marcelo, ¿crees que en Ecuador se debió haber aplicado a las NIF? A ver, mi querido Marcelo, la verdad, las NIF pymes y las NIF completas les quedan grandes a las microempresas. O sea, es un problema global. ¿Qué deberían aplicar? Deberían aplicar una contabilidad basada en flujo, porque verdaderamente lo que necesita la pequeña empresa es saber cómo maneja su flujo, cómo se aplica su flujo. Pero tenemos una deficiencia. Si no se aplicaban las NIF, no es que iban a trabajar en un aspecto de flujo, sino iban a aplicar las normas tributarias de rajatabla y no iban a poder dar ningún tipo de información
para una administración cuidadosa. Entonces, la verdad, no existe una alternativa más válida que una aplicación. Tal vez yo que recomiendo es para las empresas más pequeñas, que les queda grande, las NIP para pymes, apliquen lo que se llama la guía de microentidades de la misma NIP para pymes, que le convirtió las 500 hojas de 99 hojas sobre los temas más comunes que se deben aplicar en una pequeña entidad. Ahora, la contabilidad y nuestra profesión va a depender de cómo le profesionalizamos todos los aspectos. Porque si lo nuestro era simplemente hacer asientos contables, cada vez los sistemas van a hacer directamente los asientos contables y van a omitir la necesidad de un contador. Pero el momento en el que la contabilidad se vuelve financiera requiere juicios lógicos, y los juicios lógicos es lo que le darán la nueva potestad al profesional contable para mantenerse como una profesión vigente durante las nuevas décadas. Y eso es lo que te podría compartir, mi querido Marcelo.